Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, maestro. Espero que se encuentre bien. El día de hoy vamos a exponer sobre la viola, un instrumento muy bonito que está conformado, que lo vamos a exponer con mis compañeros Laura Caballero, Verónica Pérez, Laura Guerra, Emanuel Sánchez, David Roa y Juan José Barón, quien les habla. Entonces empezamos con la historia de la viola que empieza en el siglo XVI y siglo XVII. Nace nace en estos dos siglos. Su tamaño es algo mayor que el violín, es un poquito más grande que el violín. El término viola se usaba para denominar los instrumentos que tenían similitud con instrumentos de cuerda moderna. En el siglo XVII, el papel de la viola es importante, ya que limitaba a reforzar la línea del bajo, completaba la armonía. Importantísimo eso. También en el siglo XVIII la viola tiene un papel más expuesto. Hace el tercer concierto de Brandenburgo. En este siglo, este compositor Telemann compone el primer concierto para viola en 1731. Luego, en el siglo XIX, es la, es la edad dorada de la historia de la viola, ya que se componen 150 conciertos por varios compositores como Stamitz, Hofmeister, Zelter y Royat, entre otros. En el barroco, en las etapas de la viola, en el barroco, el violín cobró más importancia, ya que la viola le gana en calidez y resonancia. Eh, en el romanticismo hubieron composiciones a los salones aristocráticos, en donde la viola actuaba como protagonista e intérprete debido a su tesitura débil, limitada por su tamaño, y no le permitía esto hacer frente a las orquestas con cada vez mayores y a los auditorios. Durante el Renacimiento, la familia de la viola original se dividió en dos ramas, la viola de braccio y las violas da gamba. Da braccio significa de brazo, que se toca en el hombro, y da gamba se toca como ahora se toca el violonchelo. Y bueno, vamos a pasar a los otros tipos de viola que los va a hablar Laura Caballero. Otros tipos de violas. Se conocieron otros tipos de violas con el nombre de viola bastarda, viola di Borbón, violone, en español violón, viola pomposa, etc. La viola pomposa, esta que vemos aquí, fue inventada en 1720 por Johann Sebastian Bach y construida por el luthier de Lessing-Hoffmann. Podía sujetarse como tal en la espalda mediante una correa y sustituía el violonchelo en las notas altas de su tesitura. Pero a medida que la técnica del violonchelo fue avanzando y todo se perfeccionó, la viola pomposa pues era muy incómoda y bastante difícil de tocar, por lo que fue quedándose en el olvido y ya después no se utilizaba. Viola da gamba. Es un instrumento musical perteneciente a la familia de los cordófonos de arco provisto de trastes. Fue muy utilizada en Europa entre finales del siglo XV y las últimas décadas del siglo XVIII. Su denominación en italiano como tal significaba viola de pierna, por eso la tocaban así como si fuera un cello, pero era una viola. Listo. Viola da braccio. Es el nombre con el que se denominó en Italia a la viola de arco que se apoya en el pecho o en el hombro para diferenciarlo de la viola da gamba. Se utilizó este término sobre todo en la música renacentista y barroca italiana. Viola moderna, la que conocemos hoy en día. Su tamaño es algo mayor que el violín, sirve de puente sonoro, está entre el violín y la viola, y el violonchelo, perdón, lo mismo en el cuarteto de cuerda y en toda formación orquestal. Su timbre es muy bello, aunque con tinte dulcemente opaco,
Se sostiene con el brazo izquierdo en posición horizontal, al igual que el violín, y se apoya su caja armónica de la misma manera, es decir, debajo de la barbilla, como suelen tocar los violinistas. La viola solista. Los maestros del barroco compusieron muchos conciertos para la viola y algunos compositores del preclasicismo siguieron su ejemplo. Sin embargo, después de este periodo, con la excepción de la Sinfonía Concertante de Mozart para violín y viola y la parte del solo en Harold en Italia de Bert-Los, se produjo poca música de importancia para la viola, hasta la llegada de Wagner y Strauss a finales del siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX, la viola llegó a un estado de casi igualdad con sus parientes de la sección de cuerda. Uno de los pasajes más representativos en cuanto a la viola solista o concertante que se puede encontrar es el siguiente, el que mostramos aquí. La viola en la orquesta. El papel de este instrumento intermedio del grupo de cuerda frotada que la viola ha sostenido a lo largo de su historia ha hecho que fuera considerada por los compositores como secundaria, dando así a entender como que su importancia era pues intermedia. Este uso se mantiene hasta la mitad del siglo XVII, donde las nuevas tendencias estilísticas que aparecen con el clasicismo, que potencian la melodía y el bajo armónico, disminuyen así las voces intermedias, lo que influye directamente en el repertorio. Esto no supone que su papel sea menor, porque aunque no es tan aparente, es igualmente de imprescindible como las trompas en los instrumentos de viento. Es decir, se trata del grupo que acoge el núcleo armónico del conjunto, completando su estructura vertical. A diferencia de los contrabajos, que tienen como principal cometido la ampliación del grave de los violonchelos, durante el periodo clásico especialmente, las violas poseen una parte más independiente y al mismo tiempo más versátil. Este papel intermedio que desarrolla desde las primeras horas también las limita, con un desarrollo a menor significación que el de los violines primeros y segundos, y se asocian con los violonchelos, pues con ellos normalmente hacen unísono u octavas, algo que también se observa en el periodo barroco. La viola como instrumento solista. El papel de la viola como instrumento solista sigue paralelo al del violín, aunque no posee tanto repertorio, pues el violín siempre estuvo presente y en todos los grupos. Todo lo mencionado para aquel es extensible a la viola, puesto que desde sus inicios ambos han sido tratados de forma coaligada, donde las diferencias son más de registro que técnica. Su tesitura se encuentra tan solo la quinta inferior del violín, por lo que la técnica apenas sí se diferencia, salvo en lo que respecta a las distancias de las posiciones, especialmente en el registro grave. Por otra parte, en la viola, el papel virtuoso que desempeñan otros instrumentos agudos no tiene las mismas características ni influencia, lo que se ve recompensado por su capacidad y carácter melódico como tal, lugar en el que sí se ha desempeñado siempre. Esta aparente falta de virtuosismo, normalmente asociada a la región aguda, ha hecho que muchos compositores como que no la tengan en cuenta, eh, y esto ha contribuido a que existan muchos más conciertos para violín y violonchelo que de viola. La viola en la música de cámara. Su uso en la música de cámara posee características distintas a las del violín, pues mientras que este último participaba en todas las formaciones orquestales, a solo y en cámara desde su comienzo, la viola es más empleada en la música orquestal y relativamente poco en agrupaciones pequeñas. Es a partir de la consolidación como tal del cuarteto de cuerda que empieza a ocupar un lugar estable entre los violines y el violonchelo, añadiendo una nueva parte. El creciente repertorio para esta formación durante los siglos XVIII y XIX hacen de ella un instrumento imprescindible
ya muy importante, aunque ocupa un papel intermedio, al paso del tiempo se va consolidando hasta el punto de igualar su peso en el conjunto. Bueno, ahora voy yo. Bueno, muy buenos días, queridos compañeros. Sobre las partes de la viola. La viola pues tiene un pergamino, caracol, una tuerca o tornillo, que bueno, también un cuerpo, un cuello, agujeros, una F, que es como que sale el sonido, lo que permite que hable a la caja de resonancia. Está la mentora, que es donde pues bueno, el violinista, el intérprete, en el momento de tocar el instrumento, pues toca ahí su mentón, a las clavijas o clavijero, que incluso acá los podemos ver. Digamos que acá están todas las partes, incluso está lo que es también el puente, que pues podemos ver lo que es el número 15, ¿sí? También pues, cumple una función muy importante en el instrumento. Y acá podemos ver en esta imagen todas las partes del instrumento, que incluso está el arco, la cejilla, ah, el tensor, también está el mentora, la sordina, pues todo aquello que digamos cumple una función en el instrumento. Y pues algo interesante del arco que de pronto pues yo no sabía era que también este digamos que los pelitos con los que se frotan las cuerdas son hechos de pelos de caballo. Eso no lo sabía, la verdad me pareció algo muy interesante. Después va lo que es las enfermedades que se pueden generar en lo que es, pues, por ejemplo, la epicondilitis, la tendilitis en el manguito de los rotadores. Esta, pues, se tiende a sufrir incluso para también otros instrumentistas, pues, como son el maestro de guitarra u otros. Pues la difusión de la articulación temporomandibular, esta también pues tiende a molestar mucho, donde pues va el mentora, las almohadillas de Garrot, la artrosis y espondilosis cervical, y también una parálisis motora del cubital y del interóseo radial, ¿sí? Pues no voy a entrar como en detalles de exactamente dónde son estas enfermedades, pero son enfermedades que tienden a verse en los intérpretes de la viola. ¿Listo? Para el siguiente compañero. Bueno, dentro de la afinación de la viola se encuentra pues desde la más aguda hacia la más grave, siendo así la primera cuerda viene siendo la 4, la segunda cuerda re 4, la tercera cuerda sol 3 y la cuarta cuerda siendo así do 3. Bueno, por lo general la música para viola está escrita para la clave de do en tercera, pero en algunas ocasiones se escribe en la clave de sol para evitar las líneas adicionales. Bueno, el, el registro se encuentra desde el do 3, siguiendo así todas las notas cromáticas hasta llegar a la 6, desde do 3 hasta la 6. Bueno, una de las principales observaciones o diferencias que hay entre el violín y la viola es que primero, pues el tamaño. El tamaño del violín y la viola, pues siendo así la viola un poco más grande que la del violín, y también que el arco de la viola es un poco más pesada que la del violín. Es porque, bueno, las cuerdas son más gruesas y son más resistentes al arco, por lo que hay que realizar un golpe o una arqueada más firme para producir el sonido adecuado. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, al realizar los distintos pasajes y demás, se tiene que tener en cuenta la función o pues la sonoridad de las cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, principalmente en la cuerda de do, pues a pesar, bueno, siendo así la cuerda de do, no se encuentra en el violín. Entonces es, por así decirse, el sonido característico de la viola. Siguiendo así con la cuerda de sol y re, es que
bueno, no es tan característico de la viola, por lo que son denominadas como cuerdas de acompañamiento. Y la cuerda de la es pues de sonoridad nasal. ¿Listo? Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta la función o pues la sonoridad de las cuerdas, se encuentran las cuerdas múltiples, triples, dobles y demás. Que bueno, empezando con las cuerdas dobles, se encuentra el término divisi, que estas se encuentran o se aplican para las filas de una orquesta. Entonces, por lo que las dos personas, o bueno, los dos violistas leen del mismo atril y asimismo se divide la partitura. Siguen, bueno, primero la línea melódica de la parte superior la interpreta la persona que está a la derecha, mientras que el lado inferior, la línea de abajo, la interpreta el que está a la parte izquierda. Bueno, también se pueden mantener dos cuerdas de manera simultánea, o sea, tocarse al mismo tiempo las dos cuerdas, pero bueno, bueno, siguiendo así, pues acá se muestra la imagen, de ejemplo. Bueno, siguiendo así con las cuerdas triples, se centran primero en las cuerdas triples, que puede ser sol, re, la, se pueden pasar o tabularse hacia do, sol, re, que son interpretados con la misma primera posición. Y bueno, pues recordemos que las cuerdas mayores a dos cuerdas se interpretan de manera arqueada, o sea, no es así en bloque, pues porque hay que cambiar la digitación, sino que son de manera arqueada. Y bueno, se escribe con un valor mayor de las notas que se van a sostener para que al momento de interpretarlo se tienen en cuenta las indicaciones que se realiza o se direcciona. O sea, la arcada puede ir hacia abajo o hacia arriba dependiendo de la idea o pues la idea del compositor de la manera en la que está escrita. Y lo mismo ocurre con las cuerdas cuatro. Y pues eso sería. Bueno, hay que tener en cuenta que no hay una posición, o sea, como exacta al momento de realizar la jerarquía, simplemente que hay que usar la posición natural que de la mano en el batidor o en el diapasón. Y pues solamente hay que realizar la técnica bueno, como en todas las cuerdas frotadas, se basa en la presión que ejercen los dedos de la mano izquierda, que son las distintas digitaciones o posiciones sobre el batidor para producir las alturas o las notas deseadas. Y bueno, también tener en cuenta que no hay como como una diferencia entre nota y nota, simplemente pues en la escucha, ya que no hay trastes que ayuden a saber cuál es la nota precisa y pues así. Y pues eso sería todo. Bien, a continuación hablaremos sobre los tipos de golpe de arco. Bueno, la viola pues es un instrumento que maneja diferentes tipos de efecto al momento de interpretarse. A estos efectos también se les denomina técnicas y son determinadas por la forma en que el arco toca las cuerdas o por la posición de la mano en el arco y pues también por factores que alteran el sonido. Bien, a continuación voy a mencionar estos efectos y los voy a clasificar por el uso del arco y por la forma de ejecución en la cuerda. Bien, entonces los golpes de arco sobre la cuerda son generados sobre la cuerda de la viola. Una de las clasificaciones es que el arco no se separa de ella y produce diferentes tipos de sonidos. Entre estos tenemos el détaché, que es un golpe separado para cada nota. Bueno, es muy notorio en las sucesiones rápidas y no hay interrupción entre las notas y cada golpe. Debe continuarse hasta la siguiente nota. Por otro lado, tenemos el legato, que se origina al interpretar en un mismo arco varias notas.
Seguidamente tenemos el martelé, que se origina atacando la cuerda y luego relajando esa presión que se ha ejercido en un golpe de arco largo. Y por último, entre esta clasificación tenemos el staccato, que es un golpe muy utilizado y se da tocando el arco en golpes muy cortos hacia arriba y hacia abajo. A continuación hablaremos de los golpes de arco que se realizan fuera de la cuerda. Estos golpes de arco, la mayoría tiene que ser el arco levantado para realizar su ejecución. Estos golpes tienden a utilizarse en movimientos rápidos y en sucesiones rápidas para la interpretación que se le quiera dar o que el compositor haya querido implementar. El spiccato es un golpe de arco muy similar al staccato. La diferencia que tiene el staccato es que se busca que el arco rebote de manera vertical al momento de su ejecución. El violista genera un golpe de arco seco de manera ascendente y descendente que produce un pequeño brinquillo al momento de ejecutarse sobre las cuerdas. El saltillo es un golpe de arco que se genera al momento de implementar el détaché. Se busca el punto de equilibrio del arco al momento de realizarlo. Cuando el intérprete comienza a utilizar esta técnica, el arco se empieza a levantar levemente y se empiezan a generar sonidos de saltos pequeños. El collé es un golpe de arco en el cual el arco hace un golpe pequeño y queda un momento suspendido en el aire. Este golpe también es conocido como staccato largo. El ricochet es un golpe de arco continuo en el cual se deja caer el arco del violín sobre las cuerdas. Este golpe produce múltiples saltos de forma pequeña, los cuales son utilizados nota a nota.